¿Qué tal, estimados alumnos? Muy buenos días, espero se encuentren de la mejor manera. La temática que vamos a observar el día de hoy es la fundación de la SEP, o sea, la Secretaría de Educación Pública. Pero para ello necesitamos conocer el contexto en donde nuestro apóstol de la educación, José Vasconcelos, tuvo lugar. ¿Ok? Espero les guste. Estamos en la mejor disposición de trabajar. Voy a compartir pantalla. Esperen un segundo. Bien, como bien pueden José Vasconcelos fue una persona sumamente luminosa, una persona que hasta el día de hoy ha dejado su punto y su sello muy bien cifrado en la historia y en el devenir histórico de México. No solo fue un buen político, sino que también fue un abogado, un escritor, educador y un funcionario leal y correcto, así como un filósofo mexicano. De aquellos que solo hay pocos, podría decirse, ha pasado a través de los años intacta su imagen en el sentido de esa luz que destellaba. Sin duda era una persona descomunal y fuera de serie, quizás adelantado a su tiempo. Él obviamente estaba en contra de las políticas del dictador Porfirio Díaz, quien, como ustedes bien saben, duró más de 30 años en el poder, inmaculando lo que vendría siendo el orden público y dejando en la pobreza al pueblo. Esto era lo que, entre otras cosas, a José Vasconcelos detestaba. Inclusive detestaba la manera en la que hacían políticas educativas. En este momento estaba Justo Sierra en lo que vendría siendo el puesto de ministro de Educación, lo cual a él no le gustaba ni siquiera la corriente positivista, que es el aprender a través de la experiencia y que esa es la única manera. Tuvo, eh, tuvo a bien conocer a lo que vendría siendo Ignacio Madero, pero lo que más le gustó a él fue el hecho de que era una corriente nueva, era una corriente fresca y obviamente estaba en contra de la reelección. eh, Vasconcelos fue el director del diario que patrocinaba Madero, en donde estaba el sello mm, perdón, de ese sello muy específico de la no reelección, ¿no? Que ese lema se le acuña a José Vasconcelos, pero en sí lo utilizó Díaz cuando quiso levantarse en contra de Benito Juárez, cuando él quiso reelegirse en diferentes ocasiones, ¿no? Pero en la historia se lo acuñan a él, pero no le pertenece. Le gustan mucho las ideas que tiene Madero, lo sigue. Imagínense en aquel tiempo darle la contra a un gobierno de más de 30 años en donde sabía que podía encontrar la muerte. Fue algo muy interesante. Obviamente se ve truncada lo que vendría siendo la gestión de Madero, ¿no? Por su destitución, lo obligan a renunciar, este traidor Victoriano Huerta, y posteriormente lo asesina junto con sus hermanos. Para esto, Vasconcelos decide retirarse, eh, y luego después acepta un cargo que le da Victoriano Huerta. Y para esto, Carranza le dice, ok, acéptalo, y mientras estés en Estados Unidos, trata de utilizar el apoyo de los americanos. Para esto, ni tardo ni perezoso, Carranza toma el poder por la vía armada y invita de nueva cuenta a Vasconcelos para que se meta dentro de su gabinete político. Sin embargo, Vasconcelos, por diferentes diferencias, deja el poder. En 1917 entra al poder Carranza y permanece hasta 1920, quien intentó en 1920 poner a Ignacio Bonilla. Y Álvaro Obregón dice, hey, espérame un poco, ¿por qué quieres hacer eso? Entonces se levanta en armas Álvaro Obregón y es bien conocido que Vasconcelos también le gustó el proyecto que traía Álvaro Obregón, para lo cual lo invita a participar en el periodo que tiene Álvaro Obregón de 1920 al 24, y ahí es donde tiene ese gran sello nuestro José Vasconcelos, en donde tiene ese proyecto ambicioso de la creación de la SEP.
algo majestuoso, con 3 departamentos en aquel entonces, un departamento escolar, un departamento de bibliotecas, donde se puso bibliotecas en todos los lugares del país, así como aulas en todas partes, y aunado a un tercer departamento que era de bellas artes. Él creía que sin las artes la educación estaba desnuda y que teniendo las artes se podía unificar y exaltar lo que vendría siendo el aprendizaje. Obviamente los salones se desbordaban, había gente inclusive estudiando en los pasillos, porque esto era solo un derecho de personas muy adineradas y acaudaladas, no para personas que trabajaban de sol a sol y que les pagaban en tiendas de raya, como lo fue en el Porfiriato. Imagínense el cambio tan drástico que se dio. Y aparte, como les comentaba al principio del video, Vasconcelos era alguien luminoso, con ideas muy vanguardistas, que inclusive golpearon estas corrientes ideológicas hasta Sudamérica. También fue rector del UNAM, fue el primer rector del UNAM, y hasta en su escudo se encuentra el águila mexicana y el cóndor latinoamericano, tratando de unir, porque decía que teníamos que unirnos como para salir adelante de los gobiernos opresores que desde aquel entonces ya estaban, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España. Y fue muy importante su obra porque llevó las aulas a territorio nacional. Había más de un 70% de analfabetismo. Imagínense en aquel entonces, además de que había falta de higiene, las personas no tenían un oficio, necesitabas enseñarles otras cosas más, además de educación, porque decía que no se iba a complementar solamente brindarles conocimientos, sino les enseñaban a salir adelante. Obviamente hizo la reforma más grande conocida a nivel internacional con esta creación de la Secretaría de Educación Pública, que hasta la fecha sigue estando vigente. Y más en tiempos post-revolucionarios, que fue muy complicado. También lo que le gustaba mucho a él era que el campo de batalla era a través de la cultura y la educación, tratar de pacificar al país, pero tratar de pacificarlo a través de lo que vendría siendo algo positivo, algo interesante y que se quedase en la población. Las misiones culturales fue algo que cambió la vida política, social y educativa en México. Hasta la fecha son recordadas y se realizan todavía en ciertas comunidades, pero ya con una menor exposición a los focos, ¿no? Pero se siguen haciendo. En aquel entonces, obviamente, la mayoría de las personas eran analfabetas, eran analfabetas funcionales, pero ya había el momento de poder meterlos a las aulas, era distinto. Era una manera de decir que el conocimiento estaba para todos y fue algo muy interesante, sin duda fue lo mejor que le pudo haber pasado. Y este personaje en tan poco tiempo, 2 años, 8 meses, hizo todo eso, porque por ciertas diferencias después con Obregón deja el cargo y se va nuevamente al exilio, viaja por muchos países, y quizás jugando ya con la fama que tenía, daba conferencias, escribía artículos y viajó constantemente hasta que después, muchos años después, ya a mediados del siglo XX, regresa y toma algunos puestos políticos, pero ya era un Vasconcelos muy mermado, derrotado, ideológicamente acabado, pero eso es algo que en la historia no se recuerda, sino se recuerda el gran proyecto que llevó a cabo. Obviamente impulsó la educación infantil y también a los adultos porque había muchos analfabetas, las escuelas técnicas, industriales, instaló lo que vendría siendo la enseñanza obligatoria, a pesar de que ya venía en el artículo 3 de 1917. La educación superior también fue lento, pero tuvo un cierto avance. Y como les comentaba, los alumnos se desbordaban las escuelas y las aulas no cabían. Entonces es muy interesante nuestro personaje, sumamente luminoso, oaxaqueño, igual que algunos otros que conocemos, y sin duda forjados en la historia de México. Muchas gracias. Observemos la actividad en la descripción de este video. Gracias.